Mi nombre es José Guillermo Colchado, alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El tema a tratar hoy es de embriología del sistema digestivo. Podemos apreciar los distintos apartados que se tratarán en la presente exposición. Las diversas estructuras del sistema digestivo están conformadas por las tres principales capas embrionarias, es decir, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, a manera de introducción, surge la necesidad de elucidar cómo es que se forman estas tres capas embrionarias. En primer lugar, tenemos que durante la primera semana de gestación, el embrión se encuentra en la fase de blastocisto, el cual está compuesto por unas células internas denominadas embrioblasto y una capa de células externa que la circunscribe denominada trofoblasto. La cavidad circunscrita, asimismo, es denominada blastocel. Ya en la segunda semana de gestación, el embrión se encuentra en la fase de disco germinativo bilaminar, puesto que el embrioblasto se ha dividido en dos capas de células, el epiblasto y el hipoblasto. Podemos apreciar el epiblasto de una coloración azulada, mientras que el hipoblasto aquí está de una coloración amarillenta. Asimismo, el blastocel ha pasado a denominarse como saco vitelino primitivo, mientras que ha aparecido una cavidad adicional en el interior del epiblasto denominada cavidad amniótica. Por último, el trofoblasto se ha diferenciado en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Al finalizar la segunda semana de vida, ocurren cambios adicionales muy importantes para el embrión. El principal cambio respecto a las estructuras que representa es la presencia del mesodermo extraembrionario, que puede apreciarse como una capa rosada de células. Este mesodermo presenta una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja parietal recubre toda la cavidad coriónica, que es una cavidad adicional que se ha formado. Esa cavidad es netamente extraembrionaria, mientras que la hoja visceral recubre la cavidad embrionaria propiamente dicha, la cual está compuesta por cavidad amniótica, saco vitelino secundario, ese que de primitivo ha pasado a secundario, y el embrión que todavía sigue en la fase de disco germinativo bilaminar. Asimismo, ambas hojas están conectadas por el pedículo de fijación. En la tercera semana de gestación, el embrión se encuentra en la fase de disco germinativo trilaminar. Y los principales acontecimientos que ocurren en esta semana son, en primer lugar, la formación de la línea primitiva sobre la cara dorsal del epiblasto. Podemos apreciar en esta imagen la línea primitiva. Y en segundo lugar, la gastrulación. La gastrulación es un proceso por medio del cual ciertas células presentes en el epiblasto van a migrar hacia la línea primitiva y a través de ella van a invaginarse hacia planos profundos, como puede apreciarse en la imagen inferior derecha. Esta invaginación va a dar como resultado la formación tanto del mesodermo como del endodermo, mientras que las células remanentes del epiblasto van a ser las cuales se encarguen de formar el ectodermo. Cabe resaltar de que el hipoblasto, que podemos apreciar aquí abajo, no compone ninguna de las tres capas embrionarias fundamentales. Entonces, como resultado, tenemos un embrión con ectodermo, mesodermo y endodermo. El propósito del presente apartado es elucidar qué estructuras del sistema digestivo están conformadas por cuál de las tres principales capas embrionarias. Entonces, empecemos con el ectodermo. El ectodermo, siendo precisos, va a ser el responsable de la formación de la facción intrínseca del sistema nervioso entérico, es decir, plexo submucoso de Meissner y mioentérico de Auerbach. Entonces, situándonos un poco más en la embriología de este segmento, podemos apreciar en la presente imagen a un embrión de aproximadamente 4 semanas de gestación. El ectodermo está pintado de azul, el mesodermo de rojo y de amarillo el endodermo.
podemos apreciar cómo el ectodermo sufre un proceso de plegamiento lateral que va a condicionar a la formación de, vale la redundancia, pliegues ectodérmicos en ambos lados, que posteriormente van a cerrarse y van a formar el tubo neural, que es muy importante para la formación de estructuras del sistema nervioso central. No obstante, la población celular que nos interesa en este momento son las células de la cresta neural, que son células situadas en la porción dorsal y medial de dichos pliegues, que tienen la facultad de poder diferenciarse de las células epiteliales que son a células mesenquimales, que son células pluripotenciales capaces de viajar a través del mesodermo a diversas estructuras lejanas. Este proceso es denominado transición epitelio-mesenquimatosa. Entonces, las células de la cresta neural van a escapar, por así decirlo, del tubo neural previo a su cierre y posteriormente van a migrar por dos principales vías. Una vía dorsal que permite su migración a tejidos superficiales como la dermis, los miotomas de los somites, y una vía ventral por medio de la cual van a migrar estructuras profundas como las glándulas suprarrenales, los ganglios simpáticos y los ganglios entéricos del tubo digestivo, que es lo que nos interesa en el presente segmento. Entonces, con la información expuesta, podemos concluir de que la migración de las células nerviosas del sistema nervioso entérico va a darse por vía dorsal teniendo como punto de partida a las células de la cresta neural. Este proceso va a darse entre las semanas 5 y la semana 7, siguiendo un patrón cráneo-caudal. Es decir, que primero van a migrar las células correspondientes a los segmentos del tubo digestivo más craneales y después los segmentos más caudales. Si es que existiera algún defecto que detuviera la migración de estas células en un determinado punto, a partir de ese punto hasta la región caudal del tubo digestivo no se formaría plexo ni submucoso ni mioentérico. Esto se da en algunas afecciones como por ejemplo el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. Respecto al mesodermo es importante recalcar que está dividido en tres partes principales. El mesodermo paraxial, que permite la formación posterior de los somites, el mesodermo intermedio, que permite la formación del tracto genitourinario, y el mesodermo de la placa lateral, que se divide en una capa parietal que rodea la cavidad amniótica y una capa visceral que rodea el saco vitelino. Respecto al tubo digestivo, los más importantes son el mesodermo paraxial y el mesodermo visceral de la placa lateral. El mesodermo paraxial del cuarto y el sexto arco faríngeo van a dar la génesis de los 2/3 proximales de musculatura estriada del esófago, mientras que el mesodermo visceral de la placa lateral da la génesis del resto de estructuras mesodérmicas del tubo digestivo. Entre estas estructuras tenemos, por ejemplo, y principalmente, la pared del intestino primitivo, con la excepción del epitelio, porque el epitelio está formado por el endodermo. Los mesenterios, podemos apreciar en esta imagen el mesenterio dorsal. También podemos apreciar que el mesodermo visceral da con la formación del peritoneo, las cápsulas de órganos sólidos, las células no parenquimales de órganos sólidos, por ejemplo, en el hígado, células hematopoyéticas, células de Kupfer, entre otras, y demás. Asimismo, podemos rescatar de la presente diapositiva que en esta imagen se suscita un proceso de plegamiento lateral que permite que el embrión cierre su pared frontal y sea imbuido casi totalmente en la cavidad amniótica. El septum transversum es una estructura que deriva del mesodermo visceral y que tiene como finalidad permitir el desarrollo de la porción tendinosa del diafragma y también de algunos repliegues mesentéricos, como es el mesenterio ventral
que estoy señalando con el cursor. Este mesenterio asimismo tiene una vital importancia en la formación de algunas estructuras hepáticas y demás. El propósito de la presente diapositiva en sí es introducir la existencia del septum transversum, porque es un reparo anatómico embriológico muy importante para poder entender los siguientes apartados. A partir del endodermo se va a formar el revestimiento epitelial del intestino primitivo y el parénquima de algunos órganos sólidos como el hígado y el páncreas. Durante la cuarta semana de gestación, el embrión sufre un proceso de plegamiento lateral y plegamiento cefalocaudal. Estos procesos tienen como consecuencia tres puntos importantes. En primer lugar, la pared ventral embrionaria se cierra. En segundo lugar, la cavidad amniótica va a recubrir casi todo el embrión. Y en tercer lugar, a partir del saco vitelino, se va a moldear la luz del intestino primitivo y se va a estrechar la luz del conducto vitelino propiamente dicho. Dicho sea de paso, en la presente imagen podemos apreciar el corte transversal de un embrión que sufre plegamiento lateral. En esta imagen, por su parte, podemos apreciar el plegamiento cefalocaudal que sufre un embrión. Este es un corte longitudinal netamente. Podemos apreciar que a partir del saco vitelino se conforma la luz del intestino primitivo y el conducto vitelino. Asimismo, la cavidad amniótica recubre casi todo el embrión y la pared ventral embrionaria prácticamente se ha cerrado. Claro, con excepción de la región en donde ingresa el cordón umbilical. Entonces, es menester definir qué es intestino primitivo. Se concibe como la porción del sistema digestivo que está comprendida entre la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Ambas membranas son membranas con doble epitelio, un epitelio que deriva del endodermo y otro epitelio que deriva del ectodermo. En el caso de la membrana bucofaringea, el ectodermo deriva de una estructura denominada estomodeo, mientras que en la membrana cloacal el ectodermo deriva de una estructura denominada proctodeo. Asimismo, es necesario el recalcar que el endodermo también va a encargarse de la formación de las vías biliares extrahepáticas, intrahepáticas, vesícula biliar, el parénquima hepático que está compuesto por cordones de hepatocitos ordenados, los islotes de Langerhans, los acinos pancreáticos y los ductos pancreáticos. Asimismo, el endodermo va a recubrir el epitelio de la cloaca, del alantoides y otras estructuras. A continuación, pasemos a definir cuáles son las divisiones que tiene el intestino primitivo. En primer lugar, tenemos intestino anterior, que está conformado entre la membrana bucofaringea y la porción proximal del duodeno. El intestino medio, que está conformado entre la porción distal del duodeno y los 2/3 proximales del colon transverso. Y el intestino posterior, que está conformado entre el tercio distal del colon transverso y la membrana cloacal. Cabe resaltar de que algunas literaturas citan la existencia del intestino faríngeo, que se compone entre la membrana bucofaríngea y el lugar en donde nace el divertículo traqueobronquial. No obstante, otras literaturas clasifican al intestino faríngeo como dentro del intestino anterior, y es así como se lo está tomando en el presente video. Otro punto importante es definir de que el duodeno es un órgano que contribuye tanto al intestino anterior como al intestino medio. La porción en la que se divide el duodeno, y podemos decir de que es intestino anterior o intestino medio, es teóricamente un lugar que se encuentra ligeramente distal a la papila mayor, es decir, al lugar en donde va a desembocar el colédoco y las vías biliares. En la presente diapositiva podemos apreciar un resumen de todos los tejidos que derivan de cada una de las tres principales capas embrionarias. Es así como tenemos que el sistema nervioso entérico deriva del ectodermo, la pared del intestino primitivo con la excepción del epitelio, junto con el peritoneo y los mesenterios derivan del mesodermo, el epitelio del intestino primitivo, vías respiratorias y el parénquima de algunos órganos sólidos deriva del endodermo. Mesenterios.
El propósito de este apartado es explicar cómo es que se forman los distintos mesenterios que hay en la cavidad abdominal. En primer lugar, debemos tener en cuenta que un mesenterio se define como un repliegue de dos capas peritoneales que se juntan o coalescen y que permite el sostén mecánico y soporte nutricional de los órganos intraperitoneales. En términos simples, conecta los órganos intraperitoneales con la pared abdominal, tanto anterior como posterior, dependiendo del mesenterio. Y a través del mesenterio discurren estructuras como vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, etc. Los dos principales mesenterios que se presentan en un embrión son el mesenterio ventral y el mesenterio dorsal. Podemos apreciar en esta imagen el mesenterio ventral y atrás el mesenterio dorsal. Cada uno conecta con la pared abdominal dorsal o ventral según su nombre lo indique. El mesenterio ventral es un mesenterio que se inserta desde la región anterior e inferior del esófago hasta la región anterior de la primera porción del duodeno. Este mesenterio normalmente conecta estas regiones ya mencionadas con la pared abdominal ventral. Sin embargo, conforme va creciendo la yema hepática, se divide en dos, en el aumento menor y en el ligamento falciforme. El aumento menor conecta la región gástrica con el hígado, mientras que el ligamento falciforme conecta el hígado con la pared abdominal ventral. Por su parte, el mesenterio dorsal es el mesenterio más extenso de la cavidad abdominal embrionaria y está conformado por el mesogastrio dorsal, el mesoduodeno dorsal, el mesenterio propiamente dicho, que es conocido como el mesenterio de las asas yeyuno-iliales, y el mesocolon dorsal. Cabe resaltar que este mesenterio discurre desde la porción posterior e inferior del esófago hasta la región cloacal, siempre por la parte dorsal o posterior. El presente apartado tiene como finalidad elucidar los mecanismos de regulación molecular que devienen en la expresión de diversos genes Hox a lo largo del intestino primitivo. Los genes Hox, dicho sea de paso, se van a expresar en el mesodermo que está adyacente al epitelio del intestino primitivo. Este está conformado básicamente por células mesenquimales, que como habíamos dicho son células pluripotenciales que todavía no se han diferenciado. Entonces, dependiendo del patrón de genes Hox que nosotros tengamos, por ejemplo, en el intestino posterior, se va a formar una estructura morfológica diferente, como por ejemplo el intestino grueso. Mientras que en el intestino anterior un distinto perfil de genes Hox que se expresan va a determinar la formación de estructuras como el estómago. Entonces, una adecuada regulación de genes Hox evita que se forme un estómago en el intestino posterior o un intestino grueso en el intestino anterior, por ejemplo. Continuando con los mecanismos de regulación molecular, el primer paso es comprender que se presenta una gradiente de ácido retinoico desde la membrana bucofaríngea hasta la membrana cloacal. Esta gradiente se encuentra progresivamente en orden creciente, es decir que mientras que vamos avanzando desde la membrana bucofaríngea o desde la faringe hasta la cloaca, la concentración de ácido retinoico a la que las células epiteliales endodérmicas está expuesta va a ser cada vez mayor. Entonces, esta distinta concentración de ácido retinoico va a permitir que se exprese un distinto patrón o una distinta gama de factores de transcripción en estas células. En la presente imagen podemos ver un cuadro con los principales factores de transcripción que se expresan en cada uno de los segmentos del intestino primitivo. Como se sabe, estos factores de transcripción van a permitir la expresión de una determinada gama de genes de la familia SHH, denominada por sus siglas en inglés de Sonic Hedgehog. Posteriormente, las células epiteliales endodérmicas van a tener una interacción con las células mesenquimales que se encuentran adyacentes a ellas. Es decir, que los factores producidos por la activación de los genes SHH van a inducir a las células mesenquimales aledañas a que expresen un distinto patrón de genes Hox, como se ha explicado anteriormente. En la presente diapositiva buscamos esquematizar cómo ocurre la interacción epitelio-mesenquimatosa
entre una célula endodérmica epitelial y una célula mesodérmica mesenquimal. Debemos tener en cuenta antes que nada que las células epiteliales están revistiendo el intestino primitivo, mientras que las células mesenquimales son células que no se han diferenciado todavía y que se encuentran aledañas a estas células epiteliales. Entonces, la interacción comienza con la concentración diferencial de ácido retinoico a la que está expuesta esta célula dependiendo de su ubicación en el intestino primitivo. Este ácido retinoico va a ocasionar la expresión de un distinto patrón, como podemos apreciar, de factores de transcripción. Estos factores, asimismo, van a ocasionar la expresión distinta de diversos genes de la familia SHH, los cuales a su vez van a ocasionar la expresión de otros factores intercelulares capaces de viajar hasta las células mesenquimales e inducir la expresión de una distinta gama de genes Hox en sus saberes. Esto ocasiona que se diferencie las células mesenquimales hacia células del estómago, del intestino grueso, del ciego, dependiendo del gen Hox que se va a activar. Asimismo, algunas literaturas postulan que las células mesenquimales controlan la proliferación del epitelio mesodérmico secretando algunas proteínas FOXF para tener o completar el circuito de regulación. El propósito del presente apartado es describir la embriología de las estructuras que se derivan del intestino anterior. Debe reconocerse intestino anterior como el territorio de irrigación del tronco celíaco, que deriva de la arteria aorta abdominal. Asimismo, cabe resaltar de que el libro Moore de embriología describe las vías aéreas inferiores como derivado directo del intestino anterior. No obstante, no se las ha tomado en cuenta puesto que no corresponden al sistema digestivo específicamente. Dicho lo anterior, pasemos con el esófago. La principal característica a resaltar del esófago es que en la cuarta semana de gestación nace un divertículo respiratorio en su cara anterior, el cual progresivamente se va separando gracias a la formación de un tabique traqueoesofágico. No obstante, cualquier alteración en la formación de este tabique o cualquier factor que comprima extrínsecamente esta región va a ocasionar una anomalía denominada fístula traqueoesofágica con atresia esofágica, que se va a describir posteriormente. El segundo punto importante a tratar es que el esófago inicialmente presenta una longitud bastante reducida a comparación con el tamaño corporal del embrión. Por lo tanto, hasta la séptima semana sufre un periodo de elongación galopante que va a permitir que alcance su longitud final en la cavidad abdominal. Cualquier defecto que impida que el esófago se elongue hasta la séptima semana va a ocasionar una anomalía denominada hernia hiatal, como se describirá posteriormente. El tercer y último punto importante a escribir respecto al esófago es que tanto el esófago como el resto de vísceras huecas del tracto gastrointestinal sufren un proceso de obliteración y posterior recanalización durante el segundo mes de gestación. Hay algunos autores que mencionan que el proceso de obliteración comienza durante la quinta, sexta semana, mientras que otros autores describen que el proceso de recanalización culmina en la octava, novena o décima semana. Es muy variable la información que se tiene y no hay una concordancia general. No obstante, en lo que sí todos concuerdan es que el proceso de obliteración se da por una proliferación excesiva de las células epiteliales endodérmicas del tracto digestivo y el proceso de recanalización se da por una vacuolización progresiva de ese tejido que está totalmente epitelizado o totalmente llenado de células. Poco a poco se va vacuolizando y se abre otra vez la luz. Respecto al estómago, se define como una dilatación fusiforme del intestino anterior que aparece o se diferencia durante la cuarta semana de gestación. El estómago sufre un proceso de doble rotación. En primer lugar, una rotación longitudinal, la cual se caracteriza por girar 90 grados en sentido horario, de manera que la cara izquierda
del estómago primitivo termina siendo la cara anterior del estómago final y la cara derecha del estómago primitivo termina siendo la cara posterior del estómago final. Esto es la razón debido a la cual el nervio vago izquierdo irriga la cara anterior del estómago y el nervio vago derecho irriga la cara posterior del estómago. Por otro lado tenemos a la rotación antero-posterior. Siguiendo un eje antero-posterior, el estómago sufre una rotación en 90 grados en sentido horario. Esto deviene en que la región cardial va a girar en dirección izquierda e inferior, mientras que la región pilórica va a girarse o va a tornarse más superior y derecha. Esto va a tener la repercusión de que el estómago va a adquirir su forma definitiva o su forma final. Asimismo, se debe tener en cuenta que mientras que el estómago está rotando, va a sufrir un crecimiento característico. La región posterior primitiva, es decir, la región izquierda del estómago, va a crecer desproporcionadamente respecto a la porción derecha del estómago que se encuentra en posición definitiva. Esto va a dar origen a la curvatura mayor del estómago, mientras que la región derecha termina como curvatura menor del estómago. Por último, es necesario precisar de que el mecanismo por medio del cual el estómago rota no es un mecanismo activo, es decir, no se está traccionando al estómago de manera activa, sino es un mecanismo que es secundario al crecimiento del mesenterio que se da en dichas semanas, semana 4, semana 5, y también al crecimiento de algunas vísceras abdominales que van a empujar, por así decirlo, al estómago y van a ocasionar su rotación. Como se había explicado anteriormente, el estómago está suspendido en la cavidad abdominal por el mesogastrio dorsal y el mesogastrio ventral, que son dos repliegues peritoneales. No obstante, la rotación del estómago en sentido longitudinal y anteroposterior va a alterar la disposición de estos mesenterios. Entonces, en el presente apartado se va a tratar acerca de cómo afecta la rotación del estómago a la disposición de estos mesenterios. Empecemos con el mesenterio ventral o mesogastrio ventral, el cual, al rotar el estómago, va a ser tirado hacia el lado derecho del abdomen. Podemos apreciar también que la yema hepática, mientras que va creciendo, va a dividir el mesogastrio ventral en aumento menor y ligamento falciforme, además de la cápsula peritoneal hepática. Entonces, como resultado, vemos de que el hígado se encuentra desplazado hacia la región derecha de la cavidad abdominal. Mientras tanto, el mesogastrio dorsal, debido a la rotación longitudinal del estómago, va a ser desplazado hacia la región izquierda de la cavidad abdominal, formándose una especie de bolsa denominada bolsa omental, que es este espacio que podemos apreciar en la imagen derecha. Asimismo, los órganos que se desarrollan en el mesogastrio dorsal van a sufrir una tracción característica. Por ejemplo, el vaso, cuyo primordio deriva netamente del mesodermo y aparece en la semana 5 de gestación y naturalmente aparece en el mesogastrio dorsal, va a ser traccionado hacia la región abdominal izquierda, mientras que el páncreas, específicamente la yema dorsal pancreática, se origina o se forma normalmente en el mesogastrio dorsal y mayoritariamente en el mesoduodeno dorsal. Por lo tanto, al girar el estómago, va a resultar empotrada en la pared abdominal posterior, degenerándose su hoja peritoneal posterior y transformándose en un órgano retroperitoneal. Podemos apreciar aquí la disposición final de algunos de los principales órganos sólidos. El hígado termina en posición derecha, el vaso termina en posición izquierda en la cavidad abdominal y el páncreas termina siendo retroperitoneal. Todo debido a la rotación del estómago. Asimismo, también podemos apreciar aquí en esta imagen la bolsa omental, que es esta bolsa que se forma por el giro del mesogastrio dorsal. En la presente imagen podemos apreciar el efecto de la rotación anteroposterior del estómago en el mesogastrio dorsal. Podemos ver que el estómago, al rotar en sentido horario, va a ocasionar que dos hojas de la bolsa omental
es decir, del mesogastrio dorsal, que están conectadas a la curvatura mayor, sobren como un delantal. Estas dos son hoja anterior y hoja posterior. Estas hojas que sobran, por así decirlo, se depositan justo sobre el mesocolon transverso. Se menciona, según teoría, de que la hoja posterior de estas dos hojas que van a sobrar se va a fusionar con el mesocolon transverso, mientras que la hoja anterior y posterior de este delantal, por así decirlo, va a fusionarse y va a formar el omento mayor. Podemos apreciar aquí el corte longitudinal de la cavidad abdominal de un embrión. Aquí podemos ver al estómago, que ya ha realizado una rotación anteroposterior. Aquí podemos ver la bolsa omental en sí misma. Muy bien, vemos acá la bolsa omental. Y aquí vemos este delantal que compone el omento mayor, el cual presenta una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja posterior del omento mayor va a fusionarse con el mesocolon transverso, mientras que la hoja anterior y posterior, independientemente, en un proceso independiente, también van a fusionarse y van a formar el omento mayor propiamente dicho. En esta imagen podemos apreciar algunas consideraciones anatómicas a tener en cuenta respecto al estómago y a la rotación de los mesogastrios que lo van a sujetar con la pared abdominal. Vemos en primer lugar al estómago. También podemos observar el omento mayor o el epiplon mayor que se forma secundario a su rotación anteroposterior. Podemos apreciar el omento menor y el ligamento falciforme del hígado, aunque seccionado, el cual debido a su rotación longitudinal se sitúa hacia la derecha. Y podemos apreciar aquí una estructura, un hueco, un orificio denominado hiato de Winslow, que es una estructura, es el orificio por medio del cual se conecta la cavidad peritoneal mayor junto con la bolsa omental. Es decir, que la bolsa omental que se había formado por la rotación longitudinal del estómago es una cavidad cerrada, o sea, se forma una cavidad cerrada que tan solo se conecta con la cavidad abdominal mayor por medio de esta estructura, es decir, el hiato de Winslow. La utilidad de esta bolsa omental es, en una persona adulta, facilitar los movimientos del estómago. Respecto al duodeno, es importante tener algunas consideraciones previas establecidas. El duodeno está conformado por 4 porciones: bulbo duodenal o primera porción, duodeno descendente, duodeno horizontal y duodeno ascendente. Las últimas 3 porciones son retroperitoneales y se encuentran en relación al páncreas, que también es retroperitoneal. La división del duodeno, asimismo, entre duodeno del intestino anterior y duodeno del intestino medio, se suscita, según los textos de embriología, en una posición ligeramente distal a la papila mayor, que es el lugar en el que van a desembocar las vías biliares y los conductos pancreáticos. Ahora, en términos embriológicos, la forma definitiva del duodeno es consecuencia también de la rotación del estómago. La rotación longitudinal del estómago tiene repercusión en el duodeno, puesto que también ocasiona una rotación en la misma magnitud, de manera que las vías biliares que en un inicio desembocan en la porción derecha del duodeno van a pasar a desembocar en la porción posterior del duodeno, es decir que la papila mayor va a desplazarse de la derecha del duodeno primitivo hasta la región posterior del duodeno en disposición final, por así decirlo. La rotación anteroposterior del estómago también afecta al duodeno, puesto que lo condiciona a tomar una forma de C, siguiendo el sentido horario en el que el estómago rota. Por último, es importante resaltar que el duodeno, así como habíamos descrito para el esófago, va a sufrir un proceso de obliteración y recanalización durante el segundo mes de vida gestacional. Podemos apreciar en esta imagen cómo se oblitera
por medio de un tapón epitelial la luz del duodeno y posteriormente cómo va a recanalizarse por medio de un proceso de vacuolización. Esto permite que se formen las vellosidades intestinales que aquí observamos. El hígado presenta un doble origen embriológico. Por un lado, deriva del endodermo y por otro lado del mesodermo. En primer lugar, del endodermo va a nacer el divertículo hepático, que, vale la redundancia, nace del epitelio del intestino primitivo de la porción proximal del duodeno. El divertículo hepático va a crecer progresivamente desde su nacimiento a la mitad de la tercera semana de gestación y va a ser imbuido en el mesenterio ventral. Es aquí donde empieza a formarse la yema hepática propiamente dicha, que le va a dar génesis a los conductos biliares intrahepáticos y a los cordones de hepatocitos, que conforman en sí el parénquima hepático. Por otro lado, la porción inicial del divertículo hepático va a estrecharse para formar los conductos biliares extrahepáticos y va a sufrir una dilatación adicional para formar a la vesícula biliar. Por otro lado, el origen mesodermo del hígado proviene del septum transversum. Recordemos que del septum transversum va a nacer el mesenterio ventral en el que se imbuye el divertículo hepático. De esta estructura nacen las células hematopoyéticas, las células fagocíticas, como las células de Kupffer que se encuentran en el hígado, y el tejido conjuntivo hepático. Respecto a las funciones del hígado, la principal función del hígado en el periodo fetal es la hematopoiesis, que empieza en la sexta semana de gestación y culmina en los 2 últimos meses de gestación, de manera que un nuevo ser no presenta hematopoiesis hepática. Por otro lado, se presenta la producción de bilis, que empieza en la 12ª semana de gestación. El crecimiento hepático se correlaciona con el grado de hematopoiesis del hígado. Desde la sexta semana, el hígado empieza un patrón de crecimiento galopante, a tal punto que se teoriza que el 10% del peso corporal corresponde al hígado. Sin embargo, conforme va progresando la vida fetal, la tasa de crecimiento del hígado y la tasa de hematopoiesis del hígado va disminuyendo, hasta el punto que cuando un niño nace, se teoriza que tan solo el 5% de su peso corresponde al hígado. Regulación molecular hepática. Comprender este proceso implica el saber por qué es que en otras partes del intestino primitivo, que también derivan del endodermo, no se forma un divertículo hepático. ¿Por qué el divertículo hepático solo se forma en la porción proximal del duodeno? Esto se da, respondiendo a la pregunta, debido a que a partir del ectodermo, que podemos ver de coloración azul, de la notocorda de coloración celeste y del mesodermo no cardíaco de coloración naranja, van a liberarse factores inhibidores constitucionales del divertículo hepático, por así decirlo, que evitan que se forme tejido hepático en cualquier lugar del intestino primitivo. Entonces, para que nosotros los seres humanos podamos tener un hígado, es decir, para que se pueda desarrollar un divertículo hepático, es necesario que el mesodermo cardíaco y algunas células endoteliales secreten factor de crecimiento fibroblástico número 2, que es una citoquina que va a permitir que el campo hepático, es decir, el epitelio endodérmico del que deriva el divertículo hepático, se libere de esta inhibición constitucional y pueda crecer el divertículo hepático propiamente dicho. Por otro lado, el septum transversum va a secretar proteínas morfogénicas óseas de distinto tipo, las cuales mejoran la receptividad del endodermo hepático, es decir, del campo hepático, al factor de crecimiento fibroblástico número 2. En esta imagen podemos apreciar cómo es que se da la regulación molecular de la formación del divertículo hepático. Podemos apreciar aquí a una célula epitelial que está presente en el campo hepático. Como sabemos, de manera constitucional, el ectodermo, notocorda y mesodermo no cardíaco van a inhibir el crecimiento del divertículo hepático. Sin embargo,
Tan solo en el campo hepático, el mesodermo cardíaco va a liberar factor de crecimiento fibroblástico número 2, el cual tiene como efecto neto la inhibición o el bloqueo de los factores inhibidores anteriormente mencionados, por lo cual se le deja vía libre a la transcripción de los factores de transcripción, dicho vale la redundancia, denominados HNF3 y HNF4, los cuales tienen como finalidad la expresión de proteínas específicas que dirigen a estas células epiteliales hacia el crecimiento del divertículo hepático. Por otro lado, en el septum transversum también se secretan algunas proteínas morfogénicas óseas, las cuales van a favorecer a la formación del factor de crecimiento fibroblástico número 2, apoyando al presente proceso. Podemos apreciar de que el páncreas presenta un origen doble. Se origina de la yema pancreática ventral y de la yema pancreática dorsal. La yema pancreática ventral, en primer lugar, se va a desarrollar inicialmente en la cara derecha del duodeno, en la zona aledaña al conducto colédoco, es decir, a las vías biliares extrahepáticas. Asimismo, el ducto del páncreas ventral va a desembocar junto a las vías biliares extrahepáticas, como podemos apreciar en la presente imagen. Mientras que el páncreas dorsal inicialmente se va a desarrollar en la zona correspondiente al mesoduodeno dorsal y mesogastrio dorsal, desembocando su conducto independientemente en la cara izquierda del duodeno, como podemos apreciarlo aquí. Posteriormente se suscita el proceso de rotación gastroduodenal que va a tener como repercusión, como lo habíamos mencionado antes, que la desembocadura del colédoco y la vía pancreática ventral sea desplazada desde la región derecha hasta la región posterior o hasta izquierda del duodeno. Podemos apreciar aquí cómo el páncreas ventral ha rotado y se ha situado inferior y posterior a la yema pancreática dorsal, mientras que la yema pancreática dorsal se sitúa superior y anterior a la yema pancreática ventral. Posteriormente, ambas yemas pancreáticas van a fusionarse, sus conductos también van a fusionarse, es decir que tenemos como resultado que la yema pancreática ventral va a formar a la cabeza del páncreas y al proceso unciforme del páncreas, mientras que la yema pancreática dorsal va a formar al cuerpo del páncreas y a la cola del páncreas. En términos de conductos, el conducto pancreático principal de Wirsung va a desembocar junto con el colédoco y su porción inicial corresponde a la yema pancreática ventral, mientras que su porción distal corresponde a la yema pancreática dorsal. El antiguo conducto pancreático de la yema pancreática dorsal, denominado conducto pancreático accesorio de Santorini, desemboca independientemente en un lugar denominado papila menor, mientras que el colédoco junto con el conducto de Wirsung desembocan en la papila mayor. Este conducto pancreático accesorio está formado netamente por la yema pancreática dorsal y en la mayoría de personas llega a obliterarse. Adicionalmente, otro punto embriológico importante del páncreas es que el parénquima pancreático está formado tanto por acinos pancreáticos como por islotes de Langerhans. Se sabe que la insulina empieza a secretarse desde la semana 5 del desarrollo embrionario. Ahí es cuando empiezan a ser funcionales los islotes de Langerhans. Asimismo, el origen embriológico del páncreas es doble. Por un lado, del mesodermo se va a derivar la cápsula pancreática y los tabiques interlobulares pancreáticos, mientras que del endodermo se va a formar el parénquima pancreático que ya se ha descrito, junto con los conductos pancreáticos que desembocan en el duodeno. Podemos apreciar en esta imagen una forma clara de la rotación pancreática. Al inicio, la yema pancreática ventral conectada con el colédoco va a rotar 90 grados aproximadamente hasta fusionarse con la yema pancreática dorsal. Los conductos de ambos se van a fusionar y se va a formar el conducto principal de Wirsung y también el conducto pancreático accesorio de Santorini. El intestino medio se define como el territorio de irrigación de la arteria mesentérica superior.
Asimismo, se lo menciona como asa intestinal primaria y se lo divide en rama craneal y rama caudal, tomando como eje el ingreso del conducto ónfalo-mesentérico o conducto vitelino del intestino medio. El conducto vitelino suele ingresar en la región del ilion terminal a 2 pies de lo que será la válvula ileocecal en el adulto. Ahí es donde empieza el conducto vitelino y se conecta con el saco vitelino propiamente dicho. Pasamos al tema de la hernia fisiológica y la rotación del intestino medio. Debemos tener en cuenta que la hernia fisiológica es la protrusión de las asas intestinales o del asa intestinal primaria, siendo específicos, a través del cordón umbilical entre la semana 6 y la semana 10 de vida intrauterina. Esta hernia se da por diversas razones. En primer lugar, desde la quinta semana de vida intrauterina, el intestino medio desarrolla un proceso de elongación galopante. Se elonga de una manera bastante extrema, de manera que la cavidad abdominal ya no guarda, ya no tiene el espacio suficiente para poder almacenar todos esos intestinos en crecimiento, por lo cual terminan protruyendo por el cordón umbilical. Otras causas que también se han postulado, y de hecho se cree que son las causas mayores de esta protrusión, son el crecimiento galopante del hígado, el cual se encuentra en plena hematopoiesis. Por otro lado, el crecimiento de los riñones también se postula como una causa importante. Entonces, en la primera imagen inferior podemos observar cómo el asa intestinal primaria ha protruido por fuera de la cavidad abdominal, imaginando que aquí está la pared abdominal anterior, aquí está protruyendo por el cordón umbilical. Posteriormente se suscita un fenómeno denominado rotación del intestino medio. En este fenómeno ocurre una rotación en sentido antihorario de 270 grados, de los cuales los primeros 90 grados ocurren en la etapa de la herniación fisiológica y los segundos 180 grados ocurren durante la retracción de las asas cuando la herniación fisiológica cesa, por así decirlo, es decir, desde la 10ª semana. El resultado de la rotación fisiológica del intestino medio es que el colon transverso, que normalmente deriva de la rama caudal, va a cruzar por delante del duodeno y por delante de la arteria mesentérica superior, como podemos ver en esta imagen. Imaginémonos que este es el intestino delgado y este es el duodeno, y aquí tenemos el colon transverso, junto con el ciego y válvula ileocecal. Podemos observar que una rotación antihoraria de 270 grados va a condicionar a que el ciego o el colon transverso pase por delante del duodeno, permitiendo que el duodeno se haga retroperitoneal. Asimismo, podemos apreciar un fenómeno de enrollamiento y un fenómeno de alargamiento de la rama cefálica y de la rama caudal del intestino medio que ocurre durante el proceso de herniación fisiológica. No obstante, el proceso de enrollamiento es exclusivo de la rama cefálica, es decir que el intestino delgado durante la herniación fisiológica va a enrollarse a su disposición final como podemos apreciar aquí en la imagen inferior, mientras que ambas ramas van a continuar alargándose. La rama caudal, es decir, que va a formar principalmente el intestino grueso, va, por así decirlo, no va. La retracción de las asas intestinales es un proceso causado por una disminución de la tasa de crecimiento hepático y renal, de manera que la cavidad abdominal crece, se expande y hay más espacio para contener a los intestinos que se encuentran herniados. Asimismo, la rotación que se suscita durante la retracción de las asas intestinales es de 180 grados, con lo cual se completan los 270 grados totales antihorarios que ha rotado el intestino medio. Debemos tener en cuenta que la rama caudal de la hernia fisiológica, es decir, del asa intestinal primaria que se encuentra en la hernia fisiológica,
que básicamente está compuesta por el ciego y el colon ascendente. Después de la rotación va a terminar en la posición derecha de la hernia fisiológica. Sin embargo, la rama cefálica, que está compuesta por las asas yeyuno-iliales, va a terminar en posición izquierda después de la rotación de 270 grados antihorario. Entonces, el orden en el que las asas intestinales se retraen otra vez a la cavidad abdominal sigue un orden de izquierdo a derecho. Es decir, que las asas yeyuno-iliales primero se van a retraer y se van a situar junto al colon descendente, mientras que el ciego y el colon ascendente van a ser los últimos que se van a retraer y se van a situar a la derecha de la cavidad abdominal. Punto adicional es mencionar que el divertículo cecal es un divertículo que se desarrolla aproximadamente en la sexta semana de gestación. Se dice que es la última parte en regresar en el proceso de retracción de las asas intestinales. Se forma como una yema que va creciendo y se va transformando como el ciego propiamente dicho, como podemos apreciar en la presente imagen. El divertículo cecal, después de la retracción de las asas intestinales, se sitúa en el hipocondrio derecho, como apreciamos en esta imagen, por lo cual debe realizar un proceso adicional de descenso, que es denominado descenso del colon. Mediante este proceso, el ciego y el colon ascendente se desplazan en dirección de la fosa ilíaca derecha, como podemos apreciar en esta segunda imagen. Durante el proceso del descenso del colon ocurre el desarrollo del apéndice cecal, como un divertículo que nace del ciego. El apéndice cecal en el proceso de descenso puede adoptar posiciones atípicas, como por ejemplo apéndice retrocólico, retrocecal, apéndice pélvico. En esta diapositiva podemos observar un resumen de cómo ocurre la rotación, enrollamiento y alargamiento del asa intestinal primaria que compone el intestino medio durante la herniación fisiológica, la rotación de 270 grados y la retracción de las asas intestinales, que sigue un orden de izquierda a derecha. Primero regresa el contenido izquierdo y de ahí la porción derecha, para que así se pueda obtener una disposición final de los intestinos en la cavidad abdominal. Cabe resaltar que el duodeno se encuentra siempre detrás del colon transverso. La herniación, rotación y retracción de las asas intestinales van a dar como consecuencia que los mesenterios dorsales que corresponden al intestino medio adquieran una disposición completamente distinta a como eran antes, por así decirlo. En primer lugar, cabe resaltar que tanto el colon ascendente como el colon descendente se van a volver retroperitoneales, puesto que sus mesenterios van a quedar aplastados contra la pared abdominal posterior. Asimismo, cabe resaltar que el mesocolon transverso, como podemos verlo acá, se encuentra en el adulto unido, como se había mencionado en anteriores capítulos, al aumento mayor. Sin embargo, no pierde su movilidad por este hecho. Asimismo, podemos apreciar al mesenterio propiamente dicho, que es el mesenterio de las asas yeyuno-iliales, que se presenta móvil, conserva su movilidad, al mesenterio del colon sigmoides o mesocolon sigmoides, que también se presenta móvil, y también al mesenterio del apéndice o mesoapéndice. El intestino posterior, por último, comprende el territorio de irrigación de la arteria mesentérica inferior. Está compuesto por el colon transverso, porción distal, colon descendente, colon sigmoides, recto y los 2/3 superiores del conducto anal. No obstante, en las etapas iniciales del desarrollo embriológico, también comprende una cavidad denominada cloaca. La cloaca se define como una cavidad de revestimiento epitelial en la que confluyen elementos del sistema gastrointestinal y genitourinario. Es decir, que en la cloaca va a culminar el intestino posterior, como podemos apreciar, el alantoides, el conducto mesonéfrico, paramesonéfrico, etc. Durante las semanas 4 a la semana 7, una estructura mesodérmica denominada tabique urorectal
va creciendo por la pared posterior de la cloaca, como podemos apreciar, hasta dividir el conducto anorrectal y el seno urogenital. Esta división se consuma aproximadamente en la séptima semana de desarrollo, y el punto en el que ocurre esta división es denominado cuerpo perineal, que en anatomía vemos que es un punto en el que se van a originar los diversos músculos perineales del ser humano. El conducto anal es una estructura que presenta doble origen embriológico. Sus 2/3 superiores, por encima de la línea pectínea o línea dentada, están conformados por endodermo del intestino primitivo, mientras que su tercio inferior está conformado por ectodermo cutáneo, que se encuentra debajo de la línea dentada. Es importante recalcar que la transición histológica se suscita en la línea alba o línea anocutánea, en la que el epitelio deja de ser cilíndrico y pasa a ser escamoso. Asimismo, debemos precisar que tanto la inervación como irrigación y drenaje linfático es distinto en los 2/3 superiores del conducto anal y en el tercio inferior del conducto anal. Poniendo como ejemplo la irrigación, tenemos que los 2/3 superiores del conducto anal son irrigados por los vasos rectales superior y medio, los cuales corresponden a la arteria mesentérica superior, mientras que la irrigación del tercio inferior corresponde al vaso rectal inferior, el cual corresponde a la arteria pudenda interna, que no tiene nada que ver con la arteria mesentérica inferior. El propósito del presente apartado es repasar algunas de las anomalías congénitas más importantes que ocurren en el marco del desarrollo del sistema gastrointestinal. En primer lugar, anomalías del intestino anterior. Atresia esofágica y fístula tráqueo-esofágica. Se suscita debido a una desviación posterior del tabique tráqueo-esofágico o a una compresión mecánica extrínseca que evite un cierre adecuado del tabique tráqueo-esofágico. Esto va a condicionar la aparición de atresia esofágica, es decir, pérdida de un segmento del esófago, como puede apreciarse en esta imagen, o la aparición de fístulas traqueoesofágicas o conexiones entre el esófago y el tracto respiratorio inferior y las vías respiratorias inferiores. Las fístulas pueden darse superiores o proximales, pueden haber fístulas distales y puede darse atresia sin fístulas o atresia con fístulas o fístulas sin atresia. Es una distinta gama de variantes de esta patología. Lo que debemos tener en cuenta es que el tipo más frecuente es el tipo 3 o atresia con fístula distal, que es esta, la que se encuentra en la imagen A. Atresia esofágica con fístula distal. La segunda más frecuente es la presencia de fístula sin atresia esofágica, que es la que estoy señalando aquí, la imagen C. Los principales síntomas que nosotros apreciamos en un niño antes de que nazca es polidramnios, puesto que el líquido amniótico no puede recircular, ya que en los fetos no se presenta un esófago permeable, por así decirlo, el esófago está trésico. Y también en los neonatos, un rechazo de la alimentación oral con regurgitación inmediata de la comida que se le da, puesto que el esófago está trésico y no puede tolerar grandes cantidades de comida, lo regurgita al toque. La estenosis hipertrófica del píloro consiste en una hipertrofia congénita de la capa muscular circular de la región pilórica, del canal pilórico. Esto ocasiona que la luz del píloro sea tan estrecha que la comida que el niño come no puede pasar. Entonces, al distenderse el estómago excesivamente, se va a suscitar vómitos en proyectil y después de vomitar el niño va a seguir con hambre. Asimismo, vamos a apreciar una masa abdominal en la región epigástrica de los niños con estenosis hipertrófica del píloro. La hernia hiatal, por su parte, está causada por un defecto en el alargamiento del esófago previo a la séptima semana de desarrollo. Recordemos que hasta ese punto el esófago, que inicialmente es corto, va a alargarse hasta alcanzar la cavidad abdominal. Sin embargo, cualquier defecto ocasiona que el esófago no llegue a la cavidad abdominal
y que parte de la mucosa gástrica cardial, parte del estómago, porción cardial, sea succionado a la cavidad torácica y que pueda ocurrir el reflujo del ácido gástrico en esa zona. Atresia biliar. La atresia biliar consiste en la obliteración o atresia, no función, de las vías biliares extrahepáticas o intrahepáticas. Puede darse por diversas razones. Algunas razones son infecciones, puede darse por defectos en el proceso de recanalización de las vías biliares o puede darse por reacciones inmunológicas de uno mismo, que uno mismo presenta. El síntoma que siempre se va a presentar en toda atresia biliar es ictericia neonatal pronunciada. Ictericia es una coloración amarilla de escleras y de la piel de las personas que se da por aumento de bilirrubina, que es una sustancia que está presente en la secreción biliar. El páncreas anular, por su parte, es un defecto que se da por la rotación anormal de la yema pancreática ventral. A manera introductoria, es bueno repasar que la yema pancreática ventral es inicialmente bífida, es decir, tiene dos componentes, y antes de rotar, estos dos componentes se fusionan y rotan como uno solo hasta situarse junto a la yema pancreática dorsal. Pero cuando no se fusionan estos dos componentes de la yema pancreática ventral, cada uno rota por su lado, en un sentido distinto, como se observa en esta imagen, y ocasionan una estrechez u obstrucción del duodeno. Anomalías del intestino medio, malrotación intestinal y vólvulo. Normalmente, la rotación del intestino durante la herniación fisiológica y la retracción de las asas es de 270 grados en sentido antihorario. No obstante, malrotación se define como cualquier defecto en ese proceso de rotación, es decir, una rotación atípica o anómala. Si se suscita, por ejemplo, una rotación de tan solo 90 grados en sentido antihorario, entonces podemos deducir que la rama cefálica, es decir, las asas yeyunoiliales, van a situarse a la derecha de la hernia fisiológica y la rama caudal, es decir, el ciego y el colon ascendente, va a situarse en la izquierda de la hernia fisiológica. Entonces, al retraerse estas asas, primero se van a retraer el ciego y el colon ascendente, lo cual va a dar como resultado un colon izquierdo, como podemos ver en la primera imagen, la imagen A. Por otra parte, las asas yeyunoiliales van a retornar posteriormente y van a situarse en el lado derecho de la cavidad abdominal. Ahora, ¿qué ocurre si es que el giro total, en vez de ser en sentido antihorario, es en sentido horario? En sentido horario y 90 grados. Entonces vamos a tener que, si bien las asas cefálicas van a situarse a la izquierda y las asas caudales van a situarse a la derecha en la hernia fisiológica y a su retracción van a seguir el mismo orden que normalmente se suscita, vamos a apreciar que el duodeno va a quedar por encima del colon transverso y no se va a fijar en la cavidad retroperitoneal. Entonces vamos a tener como resultado un duodeno libre en la cavidad abdominal con capacidad de formar vólvulo o estrangulamiento, puesto que está más susceptible a las torsiones. Y es ahí donde entra a tallar el concepto de vólvulo. El vólvulo es una complicación severa de todo tipo de malrotación intestinal. El vólvulo se caracteriza por una torsión de asas intestinales no fijadas o atípicamente fijadas por malrotación intestinal que compromete su irrigación sanguínea. Entonces tenemos como resultado una asa intestinal necrosada y que requiere una intervención quirúrgica inmediata. Podemos apreciar aquí un vólvulo y aquí un vólvulo pero de intestino grueso en el duodeno. Duplicaciones intestinales. A manera introductoria, la obliteración y recanalización de las porciones luminales del tracto gastrointestinal se suscita en el segundo mes de vida embrionaria. Ahí
sabemos de que la obliteración es un proceso por medio del cual proliferan las células epiteliales y se forma como un tapón epitelial, mientras que en la recanalización ocurre un proceso de vacuolización que vuelve a abrir la luz. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando en vez de recanalizarse una sola luz, se recanalizan dos luces? Es decir, que en el proceso de vacuolización se forma un tabique central. Entonces vamos a tener como resultado una duplicación intestinal, la cual puede ser quística, como observamos aquí, que no se comunica con el resto del intestino, o comunicante, o tubular comunicante, que sí llega a comunicarse con el resto del intestino. Las porciones duplicadas siempre van a presentarse en el borde mesentérico, cabe resaltar. Anomalías del conducto vitelino. Se origina por la persistencia total o parcial del conducto ónfalo-mesentérico o conducto vitelino que conecta el intestino medio con el saco vitelino en la vía embrionaria. En primer lugar, el divertículo de Meckel. Es un divertículo que se suscita por la persistencia de la porción del conducto ónfalo-mesentérico adyacente al intestino medio. Se puede complicar con hemorragias masivas, úlcera o perforación cuando presenta mucosa gástrica o mucosa pancreática ectópica. Para poder nosotros describir al divertículo de Meckel desde un punto de vista clínico, nosotros tenemos la regla del 2, es decir, 2% de las personas presentan divertículo de Meckel. De los que tienen divertículo de Meckel, 2% llega a complicarse. Asimismo, el divertículo de Meckel mide aproximadamente 2 pulgadas, que viene a ser como 5 centímetros, y se sitúa a 2 pies de la válvula iliocecal. En segundo lugar, tenemos al enteroquistosoma o quiste vitelino, que se origina por la persistencia de una porción intermedia del conducto ónfalo-mesentérico, intermedia entre el intestino medio y el ombligo. Esta dilatación quística no presenta complicaciones en sí, a menos que algunas asas del intestino medio se estrangulen alrededor de los ligamentos vitelinos que sostienen esta deformación quística. Ahí es cuando puede darse vólvulo y se convierte en una emergencia quirúrgica. Por último, tenemos a la fístula vitelina, que es una comunicación directa entre el intestino y el ombligo. En ocasiones puede presentarse excremento por el ombligo, lo cual es básicamente patognomónico o indicativo de la presencia de una fístula vitelina. Por último, anomalías del intestino posterior. Las principales anomalías que pueden presentarse en esta sección son las fístulas y atresias rectales. Las principales son fístulas entre el recto y la vagina, acá tenemos fístulas rectovaginales, fístulas urorectales, tenemos fístulas rectoperineales y tenemos simplemente atresias rectales. En gran parte de estas patologías se presenta ano imperforado, es decir, que no se presenta una comunicación entre la abertura anal y el recto. Por otro lado, tenemos a la enfermedad de Hirschsprung. Es una enfermedad en la que se suscita un defecto en la migración de las neuronas cefalocaudal que van a componer el sistema nervioso entérico, como lo habíamos conversado previamente. Esta migración se suscita entre la semana 5 y la semana 7. Entonces, mayormente esta enfermedad se tiene como punto de referencia la unión recto-sigmoidea. Es decir, hay una migración normal de las células neuronales desde la cresta neural hasta el plexo nervioso submucoso y mioentérico. Sin embargo, por alguna razón, cesa esta migración en la unión recto-sigmoidea. Entonces, lo que nosotros vamos a apreciar es una dilatación del segmento cólico previo a la ausencia de nervios, mientras que el segmento que está ausente de nervios se presenta, por así decirlo, o normal o un poquito atrésico. Anomalías de la pared corporal, onfalocel y gastrosquisis. Recordemos que durante aproximadamente la cuarta semana de gestación ocurre el plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión. Este plegamiento determina que la pared ventral embrionaria se cierre, con la excepción
del cordón umbilical y también determina que la cavidad amniótica rodee a todo el embrión junto con el cordón umbilical. Entonces, el onfalocel, con estos conceptos en cuenta, es la persistencia de la herniación de las asas intestinales a lo largo del cordón umbilical. Podemos apreciarla como podemos ver aquí en la imagen superior derecha, como las asas intestinales atrapadas en el cordón umbilical y siempre rodeadas de amnios. Como se había mencionado, la cavidad amniótica recubre básicamente todo el embrión. La gastrosquisis, por su parte, se define como una extrusión de los órganos abdominales sin afectación del cordón umbilical. Es decir, que por un defecto de la pared corporal lateral al cordón umbilical, los órganos internos van a extruirse, es decir, van a salir por sí mismos. Aquí llegamos al final de la presente exposición. Las referencias que han sido utilizadas son el libro Langman de Embriología y el libro Moore de Embriología Clínica. Mi nombre es José Guillermo Colchado, mi correo es jose.colchado.be. Cualquier reclamo, observación o punto de discusión, agradecería mucho que se me hagan llegar al presente. Muchas gracias.